Bueno, el capitalismo, el comunismo, ¿o qué? El capitalismo se basa en esto. eh, con el trabajo, una persona obtiene un producto, pero además ese trabajo lo hace no solo con sus manos, sino también lo hace con recursos naturales y lo hace con alguna tecnología. Entonces, ese trabajador ya es dueño de ese producto y de esa tierra y de esa tecnología. Con esa producción, con esa tierra, con esa tecnología, adquiere una nueva propiedad y así va acumulando propiedades. Pero las propiedades y los recursos no son infinitos. Por lo tanto, llega un punto en el que la propiedad de ciertas cosas priva a otros de la posibilidad de apropiarse más. Porque no todos los trabajadores del sistema empiezan en el mismo punto de partida. Algunos por nacimiento, otros por otras circunstancias empiezan con desventaja. Y bueno, el capitalismo no considera emparejar esas desventajas. Emparejar esas desventajas no lo considera de ninguna manera. Cada uno parte de donde está, hace lo que puede, consigue lo que puede y el que queda fuera, queda fuera. Ese es el capitalismo puro, como queda en su expresión pura. Ahora, ¿de dónde sale esta apropiación de los recursos naturales y de las tecnologías que necesita para su producción? Bueno, en algún momento ese primer trabajador tuvo que apropiarse de eso, porque en un primer momento no lo hizo él. De hecho, los recursos naturales no están hechos por el trabajador, y las primeras tecnologías, que pueden ser un palo, no son de él. En algún momento hay una primera apropiación que es gratuita, vamos a decirlo así, que es inmerecida. El capitalismo se basa mucho en esto de los méritos, y tiene mucho que ver históricamente tiene que ver mucho con el puritanismo y con con la iglesia luterana, ¿no? que habla mucho de los méritos. Tiene mucho que ver con los méritos. Esto de el que se merece algo lo obtiene, y el que no se lo merece no lo obtiene. Tiene que ver mucho con esto, con la competencia, y tiene que ver mucho con esto de la capacidad. El que es más competente, más capaz, obtiene más cosas, y el que es menos competente, menos capaz, obtiene menos cosas o ninguna. El capitalismo tiene que ver también con esta idea de que al que le va bien es porque trabaja, y el que le va mal es porque no trabaja. El capitalismo siempre va a dejar afuera de su análisis, porque no lo puede absorber, las variables de las circunstancias, las desventajas con las que nacen algunas personas, o las desventajas a las que la arrojan las circunstancias sociales. No sé, una catástrofe natural, una cuestión social. Las desventajas para empezar a competir no son solamente de méritos. El capitalismo solo va a considerar los méritos, no va a considerar
como desventaja válida una catástrofe natural, un punto de partida natural diferente. O sea, hay países que tienen más recursos naturales y hay otros que tienen menos recursos naturales. Y así también hay personas que empiezan su vida económica con menos recursos que otras, pero no porque lo merezcan menos, sino porque nacieron en una familia diferente, en un lugar diferente o a mayor distancia de los lugares de estudio, de trabajo. Todas esas desventajas naturales y sociales no las va a considerar el capitalismo, solo lo meritorio, porque es lo que puede matematizar, es lo que puede controlar. Lo demás es incontrolable desde el punto de vista de las matemáticas y la economía matemática rigurosa. Eso no se puede considerar porque te desarma cualquier teoría matemática. Las sociedades humanas empezaron siendo nómades, iban de un lugar al otro cazando animales o recogiendo frutos, y la ventaja o la desventaja que tenían era, bueno, el número de soldados, el número de fuerzas físicas que podían juntar para defender su territorio ocasional, su territorio circunstancial. Una sociedad humana circunstancialmente se asentaba en un lugar porque había animales, porque había agua, porque había frutos, y circunstancialmente defendía esa zona, que bueno, como lo hacen en general las manadas de animales. Y su éxito dependía del número, vuelvo a decir, del número de fuerza física que tenía, del número de soldados, del número general de varones que tenía esa tribu. Pero la propiedad privada no existía, era una propiedad de uso. Usaban ese lugar, usaban esos recursos y se mudaban a otro lugar. A lo sumo las propiedades que podían llegar a tener eran sus chozas, sus toldos. Naturalmente el hombre entendió desde el principio que para poder hacer uso de su libertad y para poder progresar en la tecnología y en la comodidad, y para poder progresar culturalmente, era necesario que cada familia y que cada ser humano pudiera tener una propiedad mínima de uso a la cual pudiera cultivar, pudiera mejorar. Porque bueno, si yo hago mi toldo, lo voy mejorando, lo voy acomodando a mis gustos y me lo sacan, continuamente tengo que tener un toldo nuevo, yo no puedo nunca mejorarlo. La propiedad de uso tiene ese significado y esa función de poder ir mejorando la naturaleza y poder irla acomodando a las particularidades de cada uno, de cada familia. Pero nada más. Nunca tuvo ni tiene el significado y la función de dejar afuera a los demás, como la tiene en el capitalismo, que pareciera ser una función nueva. Yo tengo esto para que otros no lo tengan. Eso empezó en cierto sentido con el sedentarismo. Es decir, cuando había sociedades que se empezaban a asentar en un lugar, a mejorar, a hacer este uso de la propiedad funcional. Es decir, yo me asiento en esta tierra, la mejoro, la cultivo y por lo tanto es mía. Pero no es mía en el sentido de que nunca va a poder ser de otra persona o de que otra persona no tiene que tener tierras. Es mía porque yo la estoy trabajando, porque yo la estoy mejorando, porque la estoy acomodando a mis necesidades. Y si no pudiera ser mía, yo nunca podría hacer eso. Entonces, evidentemente, la propiedad tiene una función para poder mejorar la naturaleza y acomodarla a las necesidades particulares. Pero cuando ya la apropiación de la tierra se fue llenando de la ambición humana, cuando ya había pueblos que tenían más tierra de la que necesitaban,
o que no sabían compartir la propiedad de la tierra con otras culturas o con otras civilizaciones, ahí ya empezó la apropiación propia del capitalismo. Llegó un punto donde, bueno, las fuerzas bélicas expropiaban a otras culturas y pueblos de sus propiedades, y de esta función de poder contar con los recursos naturales necesarios y las tecnologías para mejorar la tierra, acomodándola a uno mismo y acomodándola a sus necesidades y a sus ideales. Cuando ya había culturas y pueblos, familias que no podían hacer esto porque otras se habían apropiado de su propiedad, vamos a decirlo, ahí empezó el conflicto que genera el capitalismo. Y es necesaria sacar una ley donde, bueno, la ley del cercado de la tierra, esta tierra es mía, lo dice la ley, hay un título de propiedad, lo inventamos y a partir de ahí ponemos las reglas del juego. Las propiedades no se pueden ocupar para trabajar, las propiedades hay que comprarlas. Comprar la tierra. Antes lo que se compraba, mejor dicho, se intercambiaban, eran objetos de lujo, por así decirlo. En las sociedades nómades la comida era repartida más o menos en forma pareja según la necesidad. Difícilmente alguien se quedaba sin comer, nadie se quedaba sin comer. Se repartía. Es verdad que, bueno, por ahí los más fuertes comían la mejor parte o comían más, pero no había un comercio sobre la comida o sobre el espacio para dormir, o si llovía, sobre el espacio de una cueva. Eso, la ambición humana, si bien siempre existió, bueno, en el capitalismo está, por así decirlo, está institucionalizada la ambición y el egoísmo y el individualismo. Está institucionalizado en leyes y en reglas de juego. Eso es lo que tiene. Por eso pienso que hay que cuestionarse sobre las reglas de juego mismas del capitalismo, porque están institucionalizando, legalizando la ambición, el individualismo, el egoísmo y por lo tanto la exclusión de muchos. La exclusión a priori, sin hablar de méritos, la exclusión directamente por falta de oportunidades, sin hablar de méritos. Más allá de que el tema de los méritos continúa tanto en el capitalismo como en el comunismo, como en cualquier cultura lo será. Unos trabajarán más, otros menos, algunos directamente no trabajarán. Pero bueno, en algún punto las sociedades humanas necesitaron institucionalizar, legalizar la propiedad excluyente de otros, excluyendo a otros de esa propiedad. Y tal es así que en el capitalismo puede haber gente que tenga propiedades improductivas, ociosas, y otros necesitando propiedad para trabajar o para vivir, y eso legalmente convive esa ociosidad con la necesidad de otros. Eso es lo que está mal, evidentemente. O dicho mal y pronto, que a algunos les sobra lo que a otros les falta. Y no por una cuestión de méritos, sino por una cuestión estructural, institucional, de reglas de juego. El capitalismo está mal. Hay que rediseñarlo, llamarlo de otra manera, porque no puede ser capitalismo. Y eso que estamos hablando solo de la propiedad y no del trabajo, que es algo similar. en donde un empresario, por el hecho de ser propietario de los medios de producción, se queda con una parte de la producción del trabajador. Solo por el hecho de ser propietario. O sea, sin trabajar, se queda con una parte del trabajo del trabajador. Y es verdad que hay que considerar que el trabajo está acumulado en un montón de cosas, en el dinero, en intercambio, en las propiedades. Entonces, en cierto sentido, la propiedad que tiene el trabajador es un trabajo acumulado, pero no es un trabajo infinito.
Eso es lo que pasa. La apropiación de los medios de producción lo que hacen es que el empresario o el dueño de la fábrica o el dueño de los medios de producción, la propiedad lo que hace es llevar al infinito su trabajo acumulado, lo cual no es lícito. Es verdad que él trabajó para comprar la fábrica, para comprar las máquinas, pero ese trabajo acumulado es tan válido como el trabajo que hace su empleado, que en realidad no tendría que ser su empleado, el trabajador. De alguna manera los medios de producción tienen que estar a disposición de todos los que trabajan, y todos tienen que trabajar. No tiene que haber una clase capitalista y otra trabajadora. Tenemos que ser todos trabajadores, y de alguna manera el capital tiene que estar compartido. Tiene que estar compartido y regulado, porque el capital está en función del trabajo y en función del trabajador. Bueno, esto es lo que ha pasado, que se ha convertido nuestra sociedad nómade, donde bueno, todos compartían los recursos naturales y no había una privación de ellos a priori. Bueno, hemos pasado a una sociedad sedentaria donde se ha legalizado la propiedad de la tierra, y entonces se excluye a priori a muchos otros seres humanos del uso de los recursos naturales y del uso de los medios de producción. Y eso es lo que se ha legalizado en nuestra sociedad capitalista. Cuando a veces, por ejemplo, en Argentina en este momento se plantea que cobrar impuestos, que dictar subsidios para algunos servicios es un robo, tienen razón en cierto sentido. Dentro de las reglas del capitalismo es un robo. Es decir, si el empresario gana mil pesos, ¿por qué el Estado le tiene que sacar 400 pesos para distribuirlos entre otras personas? Desde el punto de vista capitalista es un robo. Lo que pasa es que hay que considerar que primero hay un robo anterior que produce el mismo capitalista al apropiarse de algo que es de todos. Apropiarse de la tierra, apropiarse de los recursos naturales, apropiarse de los caminos, apropiarse de los puertos, apropiarse del trabajo de muchos trabajadores. Hay un montón de cosas con las cuales el capitalista funciona y que no son de él, y sin embargo se las apropia. Ese es el primer robo. Lo que pasa es que es un robo legal, digamos, institucionalizado, un robo de traje y corbata, que nadie lo detecta porque está en el origen mismo y en el fundamento de nuestra organización social. El primer robo, que es la propiedad. Bueno, esta es mi reflexión. Por ahí, bueno, ¿qué es lo que habría que hacer? Bueno, primero plantearnos esto, pensar esto, no dar por asentado que en nuestra sociedad capitalista está todo bien, y hay que repensar los fundamentos mismos de la sociedad, que no debe ser capitalista. Una sociedad en la que todos deben poder disponer de los recursos naturales y de los medios de producción, y en donde la única moneda de intercambio que debe existir es el trabajo. Ese es el fundamento en el que tenemos que repensar nuestra sociedad.